¿Sabes cómo cautivar con tus palabras, tu voz y lenguaje corporal? Bienvenido a Comunicarte Mejor, un espacio para el desarrollo personal y el liderazgo de influencia. Aprende el arte de persuadir y descubre cómo conectar y vender más. Este es un podcast que todo el mundo debe escuchar, porque la vida es comunicación y ventas. Lo dice la experiencia: si comunicas bien y sabes venderte, siempre acabarás triunfando. Comunicarte mejor, con Eglis Gainza, donde juntos llegaremos a la cima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así comienza mi podcast, Comunicarte Mejor. Cada emisión es para mí un placer compartir con mis seguidores, contactos y amigos aquí en nuestro podcast. Comunicarte Mejor, es un placer recibirlos aquí y gracias por estar al tanto de todas nuestras novedades. Hoy vengo a hablar del miedo escénico o cerebro estresado. Así he titulado el podcast de hoy, miedo escénico. Si tienes miedo, este es el lugar donde vas a encontrar todas las recomendaciones para que elimines los miedos o los gestiones de una vez. Y también vamos a comentar sobre el cerebro estresado. ¿Cuáles son los principales miedos del ser humano? ¿Cómo eliminar el 50% de tu miedo escénico y dar el primer paso para no estresarte? No te pierdas hasta el final. Comienza el show del conocimiento con Eglis Gainza. Mantente ahí en la sintonía, pegadito a este podcast. Estamos en varias plataformas y también te sugiero que vayas a mi canal de YouTube Eglis Gainza. Te suscribas a nuestra newsletter para que recibas nuevos contenidos en nuestro blog eglisgainza.com. La comunicación en público produce respeto en todos nosotros por el miedo o el estrés. Hay mucha gente que cuando les pides que tienen que hacer una presentación, se ponen estresados. Es una de las cosas que más nos estresa según los estudios. Hay estudios serios que hablar en público es uno de los elementos que más estresa al ser humano. Y no deja de ser algo normal, porque la mayor parte de las veces es un tipo de comunicación ocasional. Muy pocas personas en el mundo se dedican a hablar en público constantemente, a no ser si eres conferencista, profesor, eres una persona, un líder de una organización. Es muy probable que lo tengas que hacer a menudo, pero no es la mayoría de las personas. Y lo que sucede es que no se suele entrenar para comunicarte ante un auditorio. No hay entrenamientos para eso, aunque sí hay muchas academias de oratoria y demás, pero no hay un entrenamiento profesional en tu carrera universitaria o en tu instituto que te entrene. Y tampoco nadie estaba entrenado ni preparado para hablar y mucho menos enseñar por salas virtuales repletas de estudiantes. Nadie estaba entrenado, por ejemplo, para tener un Zoom lleno de estudiantes, 60, 70, 80 alumnos, hasta más. Yo creo que seguro que te pasa que cuando sabes que tienes que hablar en público o presentar tu tesis, te invade una sensación rara, un cierto malestar. Seguramente este malestar lo provoca saber que aunque vayamos a estar rodeados de decenas o de centenares de personas, estaremos solos delante de ellas, dando la cara, aunque sea por la cámara, estaremos siendo observados, ¿sí? Por eso mucha gente no quiere encender su cámara. Sin posibilidad de escapatoria tienes que dar la cara, y por eso la mayoría en las clases virtuales prefiere tener la cámara apagada, porque no quiere dar la cara por miedo, por ese estrés. Muchos de mis estudiantes me preguntan: profesor Eglis, ¿cómo superar el miedo escénico? Y siempre contesto que saberlo es el primer paso para superarlo. Saber que tienes miedo y saber cuando estás sintiendo esa emoción es el primer paso. Sentir esa emoción es el primer paso para después gestionar esa emoción. Mucho se ha hablado de este tema. Hay estudios y estadísticas de todos los tipos. Ustedes entran a internet y seguramente van a encontrar muchísimos estudios sobre el miedo a hablar en público, y entre los miedos principales del ser humano hay quienes destacan esto. Por ejemplo, el miedo a la muerte. Ese es el número 1. Nadie quiere morirse. Ustedes tampoco, yo quiero tampoco. No me quiero morir. Nadie quiere morirse. El otro miedo, dicen los estudios, el número 2 es ser enterrado vivo. Nadie parece que quiere estar enterrado vivo. Y el tercero, hablar en público. Si yo te diera a escoger de estos 3 miedos, escoge uno de los 3, o la muerte, o ser enterrado vivo, o hablar en público. Yo estoy convencido que todos elegiríamos ponernos un rato a hablar delante de quien sea. Profesor, no importa. Yo prefiero enfrentarme al miedo escénico porque
ahí entonces podemos decir que el miedo escénico no existe, porque tú prefieres enfrentar el miedo escénico. Entonces, ¿por qué? Porque es beneficioso para ti enfrentarte al miedo escénico y beneficioso para la audiencia también enfrentarse al miedo escénico. Es mejor enfrentar ese miedo que otros miedos que son más terribles. Y es que conociendo el cerebro, el corazón de nuestra comunicación es el cerebro. Ahí parte la comunicación. Hablar delante de quien sea nos causa nervios. Y hay que desterrar este enemigo número uno de nuestro poder de persuasión, que es el miedo escénico. No es que tengamos miedo de verdad a hablar en público, es que nuestro cerebro se estresa, está estresado por enfrentarse a esta situación desconocida. Y cuando esto ocurre, el cerebro genera buenas cantidades de adrenalina y cortisol. Es decir, te enfrentas a una situación desconocida, no estás habituado, no estás adaptado, tienes temor a quedar mal y entonces mucha adrenalina, mucho cortisol. El cortisol afecta nuestra capacidad de aprendizaje, especialmente la capacidad de recordar. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tú te preparaste es probable que no lo recuerdes bien por la cantidad de cortisol, y esta segunda función, si se ve involucrada, puede influir de forma notable en nuestra intervención. Si empiezas a perder la memoria o empiezas a tener incapacidad de recordar, entonces empiezas también a tener dificultad para hablar. Pero, ¿por qué aparece el estrés? ¿Es que solo aparece cuando tenemos que hablar en público? ¿Podemos evitar estresarnos a la hora de hablar en público? Claro que sí. Claro que puedes evitar estresarte en una situación en la que no estás habituado. En comunicación, el estrés aparece en todos aquellos momentos en los que no tenemos controlada la situación. No tienes controlada la situación, entonces te estresas. Por eso en esta página vamos a compartir técnicas. En este podcast vamos a compartir contenidos. También momentos de inspiración en nuestro canal de YouTube. Bueno, por todas nuestras redes sociales de Gamo Academy, de Eglis Gainza Consultora. Esté al tanto porque aquí está Comunicarte Mejor. Precisamente ese es nuestro objetivo, que puedas desarrollar técnicas, herramientas y tengas todo a tu alcance que te permita tener el control. Y si tengo el control, no aparece el estrés. Y entonces, si mi cerebro no está estresado, no se producirá el miedo. Entonces, ¿te ha pasado que tienes que hablar con la pantalla, por la pantalla de la PC, así por aquí por la computadora, y comienzas a sudar frío? O como cuando tenías que presentar un proyecto frente a la directiva de tu empresa, así en vivo, presencial, aquellos que no están en aislamiento social y todavía lo están haciendo de manera presencial, y parecía que te ibas a desmayar. Seguramente has pasado por eso. Bueno, hay personas que tienen que improvisar un discurso y entonces comienzan a balbucear. Ojalá y tú no hayas pasado por esto, pero es una experiencia que padecen muchos estudiantes. Y alguna que otra frase, y cuando empiezan a balbucear algunas de esas frases, apagan la cámara de su webcam rápidamente por miedo a quedar mal. ¿Sí? Entonces se van y se escudan, y por eso es que tú ves que muchas de las presentaciones virtuales todo el mundo tiene su cámara apagada. Eso mismo les pasaba antes, pero a la hora de hablar en público no podían presencialmente apagar sus cámaras. Si pudieran haberse enterrado debajo ahí del escenario, hacer un hueco y esconderse, lo hubieran podido hacer. Ahora sí pueden apagar las cámaras y lo hacen. Por eso yo quiero, si quieres aprender otras técnicas para hablar en público y la comunicación asertiva, mira la masterclass gratis que vas a encontrar en el link de la descripción de este podcast. Ve allí porque vas a recibir también mucho contenido completamente gratis. Sigo, el estrés pudo contigo. Por eso apagas la cámara, por eso tienes deseos de que la tierra te trague. El estrés pudo contigo, y normalmente la mayoría de las personas suelen reaccionar de tres maneras cuando están en una situación como esta. O corren, o luchan, o se paralizan. Como no puedes correr, no te puedes correr de ahí de la sala Zoom, o no puedes correr del auditorio, tampoco puedes luchar contra el público que te está viendo. Entonces lo que pasa es que el estrés te paraliza, y es normal que si has tenido que hacer una presentación importante virtual o presencial, o enfrentarte a una situación social incómoda, seguramente te habrán entrado los nervios. Yo estoy convencido que por aquí alguien se ha puesto nervioso y tu cuerpo se habrá preparado para salir corriendo. El miedo es una emoción, pero no veamos el miedo como una emoción inútil, sino es una emoción útil que nos empuja a reaccionar rápidamente ante situaciones de peligro con el fin de ayudarnos a sobrevivir.
Pero vas a sobrevivir a tu presentación en público o virtual o presencial si sabes gestionar el miedo, si lo sabes gestionar. Por ejemplo, nadie quiere ser ridículo, nadie quiere hacer el ridículo. El miedo al ridículo es la causa primordial por la que presentar tus ideas en público te produce intranquilidad. A nadie le gusta quedar mal. Y entonces ese es el primer miedo que te preocupa y te estresa. Y esta intranquilidad te puede llevar a dejarlo todo para el último minuto o incluso abandonar la idea completamente. La realidad es que cuando te enfrentas a situaciones desconocidas, tu cerebro las interpreta como posibles amenazas. Ya he hablado de esto aquí en el podcast. Y segrega una serie de hormonas como ya la que habíamos hablado, como el cortisol, ya hemos analizado, que te producen incomodidad en forma de reacciones fisiológicas y psicológicas que son las que te invitan a salir corriendo de esta situación que estás enfrentando. Ejemplo de reacciones fisiológicas comunes, por ejemplo, sequedad en la boca. Cuando empiezas a hablar en público, produce sequedad en la boca, mariposeo en el estómago, manos sudorosas, temblores en las piernas, en las manos o en la voz. Son reacciones normales cuando estás frente a este estrés, a este miedo. Bueno, y hay algunos otros ejemplos de reacciones psicológicas que son comunes. Por ejemplo, ya vas y analizas y dices un diálogo interno negativo, qué mal estoy quedando frente al público, soy un desastre, no nací para ser orador, o imágenes mentales de fracaso, por ejemplo, dice, soy un fracaso, se están riendo de mí, te bloqueas mentalmente, te quedas en blanco. Yo estoy convencido que este malestar físico hace que prestes atención a la situación incómoda y entonces te empuja hacia una nube negra de pensamientos negativos. Ahí te borras todos tus pensamientos. La verdad es que si has pasado por esta situación seguramente te hace sentido muy mal. Y estos a su vez pueden causar que te sientas peor físicamente y todo se vuelve un círculo vicioso del cual puede resultar complicado salir de ese miedo escénico. Por eso mucha gente es tímida, mucha gente es parca, introvertida y cuando tiene una mala experiencia hablando en público, enfrentándose a ese miedo, su experiencia fue atroz, negativa aún más, entonces peor aún se siente. Pero no todas las reacciones son iguales, ni todos reaccionamos de la misma manera, ni todas las situaciones producen el mismo nivel de estrés. De hecho, existen dos tipos de miedo a la hora de hablar en público. El miedo número uno es el miedo que nace de saber que te va a salir mal. Ya tú vas predispuesto a que te va a salir mal la presentación. Y el miedo número dos es la ansiedad o los nervios que surgen por querer hacerlo bien. Entonces hay una guerra interna, una guerra fisiológica y una guerra mental porque tú quieres que te salga bien. Entonces, ¿cómo eliminar al menos el 50% de tu miedo escénico y dar el primer paso para no estresarte? Aquí va la clave número uno. Ojo, voy a la clave número uno. Usar la técnica del tomate. ¿Cómo es eso de la técnica del tomate, profesor Ellis? Bueno, es un método efectivo para usar conjuntamente con la clave anterior y así asegurarte de ponerte manos a la obra a pesar de la sensación incómoda. Y es la técnica del tomate o Pomodoro Technique. Fue inventada por Francesco Cirillo, quien acuñó el nombre al usar un temporizador de cocina en forma de tomate. ¿En qué consiste la técnica del tomate? Bueno, la técnica del tomate consiste en que lo número uno es configurar el temporizador a 25 minutos. Es un plazo de trabajo factible para cualquiera. 25 minutos. Yo estoy seguro que todos los que me están escuchando tienen 25 minutos. Después, eliminar todas las distracciones para asegurarte de cumplir con tu trabajo durante el tiempo estipulado. 25 minutos, tómate para ti tranquilidad, libertad para poder enfrentar tu miedo. Concentrarte en la tarea, trabajar durante los 25 minutos manteniendo tu atención solo en esta tarea. Y lo número 4 es recompensarte al terminar, con un breve descanso, una bebida o algo similar, para que el cerebro cambie su foco de atención por un momento y asocie la recompensa con haber logrado completar esa mini tarea. Es decir, durante 25 minutos vas a estructurar tu presentación, vas a exponerla frente al espejo, te vas a grabar en tu celular y vas a dedicar 25 minutos de atención extrema a esta actividad. ¿Sí? A esta actividad. Después vas a tener que practicarlo en público. El propósito es asegurar un mínimo de trabajo en el que dediques tu concentración absoluta durante múltiples intervalos de tiempo para así conseguir un alto nivel de productividad. Pero es importante que sean intervalos cortos para evitar que la pereza te desconcentre. Es decir,
25 minutos en la mañana o a los 25 minutos en la tarde o 25 minutos en la noche. No hacer 25 minutos continuos. La técnica es tan sencilla como potente si sigues rigurosamente los 4 pasos. Estos 4 pasos que te acabo de detallar aquí en el podcast y que en el artículo vas a encontrar todos los detalles. Además tendrás mayor efectividad si subdivides todo el proyecto en tareas más manejables, de forma que tengas la sensación de alcanzar pequeños logros con frecuencia, como ya viste hace un momento. De esta manera, el agobio de la realización de la gran tarea disminuirá, ya que pensarás en la finalización de una tarea corta a la vez, que es más fácil que realizar todo un gran proyecto de un tirón, ¿sí? Entonces, como decía el gran Lao Tse, un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. Empecemos a dar este primer paso de 25 minutos, la técnica del tomate. Para quitarte el miedo asociado a saber que te va a salir mal y simplemente te quedes con algo de ansiedad por querer que te salga bien, tendrás que descomponer todo el proceso de preparación de tu presentación en pasos más manejables y tratarlos uno a uno. Bien, tratarlos uno a uno. Por eso yo quiero, antes de entrar en el cierre, que vayas a ver este video que hice hace unos años para mi canal de YouTube, Eglis Gainza. Allí te dejo el enlace en la descripción sobre 9 consejos sobre la gestión del miedo como una emoción necesaria. Ahí te doy 9 consejos paso a paso. Y también te propongo que veas la masterclass donde doy algunos elementos prácticos de cómo ir desarrollando esa presentación de los 25 minutos paso a paso con una estructura que vas a ir diseñando tú mismo con una fórmula muy práctica. En resumen, el miedo a hablar en público es normal, así que siéntate tranquilo, es una emoción de los seres humanos, todos tenemos miedo. Lo que pasa es que hay personas que lo han gestionado a lo largo de su vida. Debido a la falta de costumbre sientes miedo. Hay personas que ya se han acostumbrado a esta actividad. La mera idea que puede resultar incómoda para mucha gente que no está acostumbrada. Pero si no te enfrentas a tu miedo debidamente, puedes dejar la preparación para el último minuto. Y eso es lo que sucede. La gente tiene que preparar un proyecto en la universidad, tiene que hacer una presentación en la empresa, pero y todo lo va dejando al último minuto. Y entonces, por precisamente enfrentar ese miedo, y después entonces no tiene la preparación adecuada. Y ahí está la clave. Prepararse bien también ayuda a eliminar el miedo, cosa que puede salirte cara si dejas todo para los últimos minutos, llevando tu ansiedad a un nivel insostenible en el momento de la presentación. Por eso debes prepararte con tiempo. En cambio, si te preparas con tiempo suficiente, la sensación incómoda será constante pero manejable en el momento de la verdad y estarás menos estresado. Así que ya lo sabes. Aquí te estamos dando algunas recomendaciones interesantes sobre el miedo escénico o cerebro estresado en nuestro episodio número 2 del podcast Comunicarte Mejor, el podcast de Eglis Gainza y Egamo Academy. Gracias por acompañarme en esta aventura del conocimiento. Suscríbete en el canal de YouTube. Coméntame aquí en el podcast. Quiero que me dejes un comentario. ¿Qué otro tema te gustaría que tratemos en nuestro podcast Comunicarte Mejor? ¿Qué te ha parecido? Algunos comentarios al respecto, alguna pregunta, alguna consulta. Estamos abiertos para todos. Me encantará leer esos comentarios, hacer ese feedback necesario. Es importante para nosotros. Gracias por acompañarnos. Recuerda, juntos llegaremos a la cima. Éxitos. Hemos llegado al final de este episodio, pero si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en cualquiera de nuestras plataformas y canales, o también en clases, cursos y conferencias de Egamo Academy o Eglis Gainza Consultora. Hasta la próxima aventura del conocimiento en Comunicarte Mejor. Éxitos miles, lluvia de bendiciones. Chao.